constitucional. Juicio de amparo. El amparo es un sistema de defensa de la Constitución y de los derechos humanos de tipo jurisdiccional que se tramita en forma de juicio ante el Poder Judicial de la Federal, cuya finalidad es declarar la nulidad del acto que se reclama y la reposición del quejoso en el gozo del derecho vulnerado. La tramitación del juicio de amparo se ejerce tomando en consideración la naturaleza del acto que se pretende reclamar. El juicio de amparo tiene su antecedente formal en la Constitución yucateca de 1841, en la que se incorpora como medio de control jurisdiccional de protección de la Constitución. Se eleva el orden federal hasta el Acta Reformada de 1847. El texto original de la Constitución de febrero de 1917 preservó las disposiciones en materia de amparo previstas por la Constitución de 1857 e incorporó las reglas procesales para su tramitación. La ley de la materia prevé dos vías. Amparo directo, el cual procede en contra de sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio. Amparo indirecto, que procede en contra de normas generales, actos u omisiones cometidos dentro, fuera o después de concluido un juicio, contra actos u omisiones que autoridades administrativas, contra actos de autoridad que no tengan el carácter de sentencias definitivas, así contra actos o procedimientos que sean imposible reparación, entre otros. Declaratoria General de Constitucionalidad. En el caso de resolución desfavorable del amparo indirecto, el quejoso podrá acudir al amparo de revisión, cuyo impacto, dados los efectos generales que se dependen de la eventual declaratoria general de inconstitucionalidad, resultan de la mayor importancia en el ámbito de atribuciones del legislador ordinario para la actualización normativa que corresponda. La declaratoria general de la inconstitucionalidad será obligatoria, tendrá efectos generales y deberá establecer cuando menos su fecha de entrada en vigor y el alcance y condiciones en que declare la constitucionalidad de la norma. La declaratoria general es la constitucionalidad en el pronunciamiento sobre la inconstitucionalidad de una norma general que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación emite la declaratoria respectiva. Existe la posibilidad de que la norma sea aplicada a una autoridad, en cuyo caso el afectado puede denunciar dicho acto de autoridad por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad, con el efecto, en caso de ser procedente, de que el órgano jurisdiccional federal ordene a la autoridad aplicadora deje sin efectos el acto denunciado. La Declaratoria General de la Inconstitucionalidad constituye un medio de control constitucional que da a la persona de certeza jurídica en la aplicación de las normas generales. Controversia constitucional. Es un medio de control de la regularidad constitucional de que conoce el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tiene por objeto resolver conflictos competenciales que surgen entre poderes y órganos federales o estatales, representando el primer medio de control constitucional anterior incluso el juicio de amparo. El artículo 105 de la Constitución vigente dispone puntualmente que corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocer de las controversias constitucionales que puedan surgir entre la Federación y una entidad federativa, la Federación y un municipio, el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión, cualquiera de sus cámaras o de la Comisión Permanente, una entidad federativa y otras, municipios de diversas entidades federativas, dos poderes de una misma entidad federativa, sobre la constitucionalidad de actos o normas, una entidad federativa y uno de sus municipios sobre la constitucionalidad de actos o normas, entidades federativas, dos poderes de una misma entidad federativa sobre la constitucionalidad o actos o normas, una entidad federativa y uno de los municipios sobre la constitucionalidad de actos o normas, entidad federativa, y un municipio de otras o una alcaldía de la Ciudad de México, en relación a la constitucionalidad de actos o normas y entre órganos constitucionales autónomos y entre estos el Poder Judicial de la Unión o el Congreso General sobre la constitucionalidad de actos o normas. El procedimiento para el ejercicio de la controversia constitucional dispone del plazo por la interposición de la demanda será de 30 días cuando se impugne la constitucionalidad de actos contados al día siguiente de la notificación de la resolución o acuerdos que se reclame que se haya tenido conocimiento de los mismos o de su ejecución o que el actor promovente se ostenga sabedor. En el caso en que se impugne la constitucionalidad de las normas generales, el plazo para la interposición de la demanda será de 30 días siguientes en su aplicación en el Diario Oficial de la Federación, o bien el día siguiente en que se haya intentado el primer acto de aplicación de la norma. Las responsabilidades del Congreso General resultan relevantes de los efectos de las sentencias en el caso de las controversias constitucionales. Deberán extenderse todas las normas cuya validez dependa o se vincule la norma declarada como válida por el voto de menos de 8 ministros del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Lo anterior a fin que vía el proceso legislativo se articulen las eventuales inconsistencias que se desprenden de las normas declaradas inválidas. Acción de inconstitucionalidad. Son un medio de control de la regularidad constitucional. También se tramita ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación a efecto de que el Pleno resuelva sobre la probable contradicción de una norma general o un tratado internacional y la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Para promoverlas no es necesario que exista un agravio concreto. Este medio se interpone contra normas de nueva creación y el plazo para su interposición es de 30 días siguientes al de la publicación de la norma general o del tratado internacional en que se impugne. Si el último día del plazo fue inhábil, conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente. Conforme al artículo 24 de la Reglamentaria de las fracciones primera y segunda del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una vez recibida la demanda, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación designará según el turno que corresponde a un ministro instructor y iniciará el proceso para su resolución, por lo que conforme al artículo 64 de la ley, en comento este evaluará si el escrito por el que se promueve la acción de inconstitucionalidad resulta oscuro o irregular. De ser así, prevendrá al demandado o a sus representados a efecto de que hagan las aclaraciones correspondientes del plazo de 5 días hábiles. Transcurrido este plazo, el ministro instructor dará vista a los órganos legislativos que hubiera emitido la norma y el ejecutivo que lo hubiera promulgado, para que en un plazo de 15 días hábiles rinda el informe que contenga las razones y fundamentos tendientes a sostener la validez de la norma general impugnada o la improcedencia de la acción inconstitucional. En el caso del Congreso de la Unión, cada una de las cámaras deberá rendir por separado su informe. Realizado lo anterior, el ministro instructor deberá dar vista al Procurador General de la República, acompañado al escritorio inicial con los informes rendidos con la finalidad de que se realice la solicitud que considere hasta antes de que se dicte la sentencia correspondiente, lo que no se obliga cuando en el mismo. La articulación del procedimiento para la interposición de acciones de la inconstitucionalidad permite, en el marco del equilibrio de poderes, la actuación de la Corte respecto a la expedición de las normas y robustece la colaboración de funcionamientos entre los poderes de la Unión. Recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en adelante CNDH, define los derechos humanos como el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. CNDH es la encargada de realizar la investigación correspondiente y determinar si se trata de violación grave de los derechos humanos. Únicamente la CNDH cuenta con la facultad para la investigación de violación graves. Sin embargo, el reglamento interior de esta última establece en su artículo 15 que el caso de un organismo local de protección de los derechos humanos de las entidades federativas recibe una queja sobre alguna violación grave a los derechos humanos o se trata de un caso urgente, podrá recibirla e iniciar el procedimiento para dar atención a la misma, dando aviso inmediatamente a la CNDH y entregar la integración del expediente dentro de un plazo de máximo de 36 horas. El artículo 46 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos prescribe que las recomendaciones no tendrán el carácter de imperativo para la autoridad o servidor público a los que se dirija supeditando la recomendación. Juicio para la protección de los derechos humanos, políticos, electorales del ciudadano. JDC es un medio de control constitucional por vía de acción en virtud de que la ley prevé para el ciudadano el derecho de acudir ante órganos jurisdiccionales para que mediante de una sentencia dictada dentro del proceso sea resuelto el litigio que verse sobre la conclusión de derechos políticos electorales y, en su caso, realice la ejecución forzosa de los juzgados. Para su procedencia, el actor debe haber agotado todas las instancias y realizado las gestiones necesarias para estar en condiciones de ejercer el derecho político electoral presuntamente violado. El ciudadano cuenta con un medio de control constitucional que le permite, más allá del amparo, recurrir las eventuales vulneraciones a su esfera del derecho en el ámbito electoral. Es procedente con las eventuales violaciones a los derechos políticos electorales de los ciudadanos o de los derechos fundamentales que se encuentren vinculados a estos. Juicio político. El juicio político es uno de los medios de control constitucional de carácter no jurisdiccional, toda vez que no se observa en el ámbito del Poder Judicial. Su trámite corresponde al Congreso Federal involucrado en un procedimiento formalmente legislativo y material jurisdiccional. El juicio político se encuentra presente en el sistema jurídico mexicano desde la Constitución de 1824, pasado por las Constituciones de 1836, 1843, 1857 hasta la Constitución de 1917.
El juicio político como procedimiento jurídico tiene por objeto análisis y la investigación de las conductas de los servicios públicos cuando en el ejercicio de su funcionamiento se incurran en actos u omisiones que vulneran el interés público fundamentales de la nación, cuya resolución involucra de la destitución del cargo y inhabilitación para obtener otro. A menudo suele confundirse la declaración del procedimiento con el juicio político. Sin embargo, la declaración del procedimiento a cargo de la Cámara de Diputados se ciñe a las imputaciones realizadas en materia de responsabilidad penal, mas no así en torno a la responsabilidad política, por lo que no equivale a la acusación de la responsabilidad que dicha Cámara realiza ante el Senado. El juicio político es uno de los medios de control constitucional más antiguo al lado de las controversias constitucionales. En nuestro orden jurídico, conlleva sin duda la evolución metodológica en torno a las competencias de la Cámara de Congreso de la participación en el desagüe del mismo.